there came a sound from heaven as a Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros porque son la razón de esta programación. Mientras estudiamos la palabra de Dios juntos, y me alegro por las cartas y tarjetas que recibimos diciéndonos cuánto han aprendido desde ver la programación. Le doy gracias al Señor por eso, porque no hay nada en el mundo que sea mejor, que sea mayor, que sea de mayor consecuencia que el estudio de la palabra de Dios. Es el material más importante en la faz de toda la tierra, y yo empecé a estudiar la Biblia cuando tenía 8 años de edad. Y yo, pues, bueno, yo mantenía una pequeña Biblia conmigo, tal vez del tamaño del Nuevo Testamento, pero yo lo podía leer, yo aquellas letras tan pequeñas en ese tiempo, sin el beneficio de los lentes. Y, pero en el receso yo leía, pues, o en el almuerzo yo leía bastante cada día. Y si encontraba algo que yo no entendía, y eso era también, bueno, muy frecuente, yo entonces me acercaba a mi papá y si él no sabía, me acercaba al pastor, el hermano Colbert. Pero yo amaba la palabra de Dios y cuando el Señor empezó a tratar con mi corazón, 30 y tantos años atrás, sobre desarrollar una Biblia de estudio, inmediatamente pensé yo, Señor, eso no viene de mi mente porque tú no me vas a llamar a mí para hacer algo así, eh, para realmente hacer un compendio del estudio. Yo creo que tú no harías algo así. Yo me sentía que él no lo sabía, así que yo se lo tuve que acordar. Em, y bueno, eso sucedió ya durante varios años. El Señor estuvo tratando conmigo así y yo empecé a ver Biblias de estudio que yo tenía en aquel momento y algunas yo pensé que eran pues muy buenas, pero el problema que tuve con cada una de ellas era que donde estaba el material era en la parte de atrás de la Biblia o al final de la página, bueno, en distintos lugares y a veces me tomaba tiempo para encontrar las cosas y cuando lo encontraba ya había perdido las ideas que tenía en la mente. Así que el Señor me dijo cómo tenía que usarlo, cómo tenía que hacerlo, cómo prepararla y así lo hicimos. Y le doy gracias a Dios que hoy en día más de 7,5 millones de Biblias se han puesto en las manos de pastores y la iglesia en todo el mundo. Y actualmente, en este propio momento, hay más de 100,000 que se están imprimiendo en Bielorrusia, y que está al lado de Rusia. Y esa planta de impresión, el dueño de ese lugar es el hijo de Gordon Lindsay, Gilbert. Y yo he conocido a Gilbert ya durante muchos años y al hermano Lindsay. El hermano Lindsay fue usado por Dios de una manera muy poderosa para tocar a este mundo para Cristo. Él era el editor y el fundador de la revista Voz de Sanidad y luego se llamó a Cristo para las Naciones. Y en todo momento cuando Francis y yo íbamos a Dallas a predicaciones o que era con el hermano HC Noah casi todo el tiempo, el hermano Lindsay nos invitaba a comer y yo pues yo siempre le hacía tantas preguntas porque él fue usado por Dios para tocar a este mundo. Ese mover de sanidad divina que llevó a la iglesia Pentecostés desde el otro lado del camino y lo puso en este lado, si usted entiende lo que le estoy diciendo. Dios usó a ese hombre de una manera muy poderosa. Y sé que cuando él falleció, la hermana Lindsay me preguntó, yo estaba en la ciudad de Nueva York en una campaña, Francis y yo, me preguntó si yo podía ir a recaudar dinero porque
ellos estaban en una condición muy difícil, no podían recaudar los fondos y yo con gusto lo fui a hacer. Y, y no sé cuánto, creo que fue $500,000 que recaudamos. No recuerdo la cantidad exacta realmente, pero recaudamos una gran cantidad y Cristo para las naciones ha hecho una gran obra para Dios en todo el mundo todos estos años atrás. Muy bien, caballeros, nosotros estamos empezando con Gálatas, capítulo 4, el versículo 18, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien, Dave, adelante. Bueno es ser celoso en bien siempre. Pablo quería que los de Gálatas tuviesen entusiastas, tuviesen entusiasmo sobre Cristo, como lo eran por la falsa doctrina. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Su celo hacia lo correcto debería de estar presente en todo momento. Así que parece que lo que está sucediendo aquí, cuando vemos que, como dijimos, que Pablo pues quería que ellos fueran tan entusiastas a causa de Cristo y la cruz como lo eran, ellos por la doctrina falsa. Es decir, los judaizantes estaban predicando lo que predicaban y querían que el pueblo lo escuchase y que hubiesen devotos siguiéndoles, y esto pues era algo que ellos querían que el pueblo quisiera aprender más de la ley de Moisés y no tanto de la cruz, en lo absoluto realmente, nada sobre el nuevo pacto, y a eso se enfrentaba Pablo. Una cosa es que ellos estaban allí, los judaizantes, Pablo estaba a muchas millas de distancia. Me parece que él estaba en Corintios, allí es donde él escribió Gálatas, Yo lo pongo en una fecha más temprana, tal vez en Antioquía, Antioquía, bien. pero de cualquier manera no era una... Pero él Claro tenía que una sí. desventaja porque realmente yo siento hice la pregunta de hecho ayer, si su carta, si esta epístola a Gálatas tuvo el efecto que él deseó que tuviese. Había una cosa que él tenía que los demás no tenían. Él tenía la unción del Espíritu Santo. Amén. Y esta es la palabra de Dios. Lo que ellos tenían era la palabra de Dios años atrás, o había sido, pero allá había servido su propósito y ya no era usado por el Espíritu Santo porque realmente era algo que estaba fuera, bueno, ya pasado de su fecha, o había pasado su fecha de vencimiento. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es que presenta la palabra de Dios total y completamente. Y él está tratando de que ellos entiendan lo importante que es, y es extremadamente importante. Lo demás no lo era. Ya se había desechado, ya había servido su propósito y había un tiempo cuando era la palabra de Dios, pero yo creo que ahora ya no sería clasificada de esa manera. ¿Qué piensan ustedes? Sí, miren, la palabra de Dios siempre es la palabra de Dios, pero la ley mosaica se había convertido en algo obsoleto como resultado de la cruz. Ya no eran los términos del nuevo, o perdón, del antiguo pacto. Los términos del antiguo pacto ya no son los del nuevo. Y algunos de los judíos estaban teniendo problemas aceptando eso, ¿no? Y con mucha razón, 1600 años de ley y un enfoque en la ley, ya sea el enfoque bueno o malo, la ley dominaba al pueblo de Israel en todo lo que ellos eran y hacían, aun si solamente era superficial relativamente a lo de la fe y el corazón, pero con toda razón, entendiblemente, la gente no era salva por la ley, era salva poniendo su fe así en es. Cristo. Y se le presentó el nuevo pacto que se prometió en Jeremías. ¿Sería correcto decir que el Antiguo Testamento todavía es bueno en lo que tiene que ver a resaltar y llevar a la gente a la cruz? El Antiguo Testamento yo no creo que realmente lleva a la gente a la cruz. A través de los sacrificios y las fiestas. No me parece que entendían eso. No, pero creo que el día de hoy pudiera ser usado para ayudarnos a entender mejor. Bueno, ahora sí, sí. Sí, dije que la ley era nuestro ayo.
Entonces, Mm, tipos y sombras de la ley, algunas aún no se han cumplido, pero todas nos dirigían a Cristo, todo nos dirigía a Cristo. mm. La ley y los profetas nos dirigían a Cristo. Hay más de 350 profecías que nos dirigían a la persona de Cristo en su ministerio en el Antiguo Testamento. Dave está en lo cierto. Cada sacrificio ofrecido era un tipo de Cristo y lo que él haría en la cruz. Pero yo no creo que lo vieron a lo largo de los siglos. Parece que si uno se regresa hasta el principio, desde el principio de que Dios obraba con el hombre para redimirlo, la promesa era de un redentor y un sacrificio, semilla y sacrificio, semilla o simiente y sacrificio. Y esa idea era fue recalcada en toda la escritura y se incrementó en su habilidad o en la habilidad de la gente de ver lo que Dios quería y sin embargo así Dios lo llama un misterio que era en tipo y en sombra. Entonces tendría que revelarse cómo se le fue a Pablo para que la gente lo pudiera entender. Tal vez algunos de los hombres del Antiguo Testamento hubieran podido, vemos a David que parece tener gran sabiduría sobre el antiguo pacto y a lo que los estaba llevando, declarando o reclamando a algunos, como en el Salmo 51. Sí, sí. Así que tal vez habían algunos que tenían la habilidad de comprender. Sabemos que el Espíritu Santo era la fuente de revelación aún hasta en el antiguo pacto. Yo no dudo que habían algunos, pero yo no creo que eran muchos a lo largo de los siglos, De ¿no? acuerdo. Realmente hubiese sido difícil realmente entender tal cosa. Sí, pero en el antiguo pacto, allí estaba, comenzando desde Abel. El libro de Hebreos, Hebreos 11 nos dice que Abel fue el primero que, de hecho, recibió la justificación por fe. Él Sí, era justo por lo que creía. Entonces, sí, desde el principio estaba ya la delineación desde un hombre, bueno, desde el principio era para que el hombre, la mujer, el niño, la niña pudieran aprender el carácter de Dios, entender los sacrificios y regresar a la promesa de la simiente y los sacrificios. Génesis 3:21 y 3:15. Así que el potencial estaba allí. Simplemente que, Abraham también, Abraham sí, también. Noé, el linaje de Seth, tenemos a Enoch, que fue un hombre impresionante de Dios. Él vio la venida de Cristo. Todo eso anterior al Mm, nuevo pacto. pero había realmente, era muy pequeño en comparación a los millones de Estoy judíos. completamente de acuerdo. La Mm, mayoría de los judíos estaban involucrados en rituales Sí, y en forma como el día de así hoy, es, desafortunadamente. así es. Cuando vemos el libro de Malaquías, ellos ni siquiera estaban haciendo sacrificios correctamente en un momento. Ellos estaban trayendo corderos que no eran perfectos y cosas de esa naturaleza. Así que no estaban haciendo los ritos correctamente en ciertos momentos. Así que definitivamente usted está en lo correcto. Pero el remanente estuvo allí y habían hombres que estaban en la fe y yo definitivamente creo que es importante entender que siempre a lo largo de la historia han habido personas de fe, personas creyendo en el sacrificio, en la simiente, en lo que venía y realmente se hizo o estuvo más disponible después de la cruz, porque entonces el entendimiento puede ser iluminado en una manera mayor. Las personas, los judaizantes, o bueno, vamos a decirlo de esta manera, no puede tener ambas cosas. No, Usted no puede tener ambas cosas y eso es lo que Pablo estaba enfrentando. Ellos estaban tratando de, digamos, dejar la ley en el frente y que fuese seguida por Cristo, pero eso no va a funcionar. Y es lo mismo hoy día. El hombre no puede poner su fe en Cristo y este crucificado y a la vez en sus propias obras, en las cosas que hace para tratar correcto. de tener victoria o caminar ante el Señor como debe, no lo pueden hacer. Así es. Una mente de doble ánimo es inestable en todos sus Inestable en caminos. todos sus caminos. Y realmente no va a funcionar. Y ese es el problema que todavía tenemos hoy día.
yo creo que todos lo hemos hecho en cierta manera. Nosotros tratamos de tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo por nuestros propios esfuerzos, sea el ayuno, porque es que la ley era bíblica, perdón. En lo que tenía en su lugar era bíblica, o era correcta, pero se terminó, se cumplió. Y hoy día el ayuno es bíblico también. La memorización de la palabra de Dios sigue siendo bíblica. El dar testimonio es bíblico. Y podemos continuar citando más Sí. así, pero no va a libertar eso al cautivo. A Pablo se le dio la dispensación de la gracia. Hablamos de las dispensaciones, pero la Biblia dice que hay diferentes dispensaciones en cuanto a cómo habló y se reveló progresivamente. Leeré en Efesios 3 unos versículos, comenzando con el versículo 3. Como por revelación, él se dio a conocer como lo escribí anteriormente, por el cual cuando uno lee puede uno entender el conocimiento en el misterio de Cristo, que en otras épocas no se conocía bajo los hijos de los hombres, como ahora se revela a sus apóstoles por el Espíritu. Por supuesto, él está tratando con los gentiles y después dice lo mismo en el libro de Colosenses en el capítulo 1. Este misterio escondido ahora es revelado. Ahora que se ha revelado, ¿qué es lo que hacemos con ello? Cristo actualmente, el camino a la victoria, como John lo acaba de mencionar, es la fe simple en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Es lo más simple, pero nosotros encontramos, y tal vez ha sido una realidad en todos nosotros, encontramos que es difícil para nosotros abandonar eso, abandonar lo que el hombre puede hacer. Sí. Y nos gusta pensar y decir, mira lo que yo he logrado. Eso no va a funcionar. Dios no puede tolerarlo, Dios no puede aceptarlo. Y aún si tenemos un celo, Israel diría en Pablo, en Romanos capítulo 10, que tenían un celo de Dios, pero Así no conforme a es. su justicia. Así que solo con buenas intenciones, el entusiasmo y el celo de hacer algo, no significa que Dios puede honrarlo porque Ujú. Él está viendo el sacrificio de Jesucristo. Permítame hacer esta pregunta. ¿Qué pensaron estos judaizantes en cuanto a la cruz? ¿De qué se trataba? ¿Piensan ustedes que ellos sintieron, bueno, nosotros entendemos que cada cosa que recibimos de Dios, la cruz lo hace posible? Cristo es la fuente y la cruz es el medio. ¿Qué es lo que ellos pensaban en lo que refiere a lo que Cristo hizo en el Calvario? ¿Que era otra cosa? Recordemos que los primeros 10 u 11 años de la iglesia, su mensaje no era Cristo y el crucificado, su mensaje era Jesús es el Mesías. Ha resucitado de entre los Y muertos. Él ha probado ser el Mesías porque ha resucitado de los muertos. Y comprobaban con las escrituras que era lo que el Mesías iba a hacer. Ese era el mensaje de los primeros 10 años, los primeros 11 años. Eso es verdad. El entendimiento, realmente no estoy seguro de cuánto entendieron ellos de la cruz en lo absoluto. Pablo dice, Hasta que Pablo empezó a escribir. exacto, en 1 Corintios 15, y diferentes autores que yo he leído ni siquiera consideran esto, pero él dice que fue a él a quien el Señor le enseñó que Jesucristo murió por nuestros pecados. Es lo que él dijo, era parte de la revelación que él recibió. Entonces, el entendimiento de Cristo como el Cordero debió o pudo haberse entendido por los discípulos desde, bueno, todo lo que tenían que ver, era la última cena, esta es mi sangre que es derramada por vosotros, etcétera, etcétera. Pero una vez más estaban aprendiendo y su mensaje era primordialmente lo que Jesús les dijo que predicaran en Lucas 24, y eso fue: vayan a decirle a Israel que yo soy el Mesías y quien quiera que crea en mí recibirá remisión de pecados. Realmente no indica la idea de la cruz como el medio del pago por el pecado. Eso tuvo que desarrollarse y no estoy seguro que lo veamos en los primeros 10 años de la iglesia. Dave, vamos a Colosenses capítulo 2, 15, por favor, o versículo 14. Vamos a leerlo. No me parece que la iglesia primitiva entendió esto inicialmente hasta que Pablo lo presentó. Adelante.
Vamos al versículo 17. anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Pertenece a la ley de Moisés, que era el estándar de Dios de la justicia que el hombre no podía alcanzar. que nos era contraria, La ley está en contra de nosotros simplemente porque no podemos guardar sus preceptos, no importa cuánto lo intentemos. quitándola de en medio, Ajá. Se refiere, no les gustó esa parte, que eran quitados del medio. Se refiere a la penalidad de la ley que es quitada. y clavándola en la cruz. La ley con sus decretos fue abolido a través de la muerte de Cristo como si fuese crucificado con él. Y despojando los principados y las potestades, Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz por Cristo, que expió todo el pecado. El pecado era lo que había llevado al hombre al cautiverio. Con todo el pecado expiado, ya no tiene ningún derecho legal para tener a nadie en esclavitud. él Cristo, los exhibió públicamente, lo que Jesús hizo en la cruz fue enfrente de todo el universo. triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo está completo y todo fue hecho por nosotros, lo que significa que podemos andar en poder y victoria perpetua debido a la cruz. Así que ellos no sabían esto, no me parece, hasta que Pablo lo presentó. Ahora tal vez había uno aquí y allá que sí, pero no lo sabemos eso. Simplemente sabemos que Pablo trató de llevárselo al pueblo y muchos de ellos estaban en contra de él. La idea judía de un Mesías no es la misma que la de nosotros, así que estamos viendo hacia atrás y decimos, eso es lo que debían creer, pero la realidad es que ellos no venían o no veían a un Mesías que tenía que venir a Así morir. es. No lo reconocían. La idea del Mesías para ellos no era tanto un salvador, sino liberador, liberador de la opresión, del yugo bajo el cual habían estado en Roma y también Grecia detrás de ellos. Ellos veían al Mesías a uno como Moisés. Deuteronomio, eh, Deuteronomio nos dice que será uno como sus hermanos que hablará con autoridad y liberará a los israelitas, tal como los hebreos de la tiranía de los gobiernos pasados, y serían puestos en su posición para gobernar el mundo con la justicia de Dios, de acuerdo a la ley y los mismas que Dios les había dado. En estos versículos que acabamos de leer y Dave leyó, eso responde al gran problema que tiene el hombre, el cual es el pecado. Correcto, por eso tenía que venir el Mesías para morir por el pecado. Y Jesucristo venció todo pecado, no importa cuál haya sido, principados y potestades, todo. Él lo venció todo. Él expió por ello en la cruz del Calvario. Y si nuestra fe es puesta en Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y se mantiene allí, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces podemos tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y es la única manera que podemos tener victoria. Usted no la puede tener de ninguna otra manera. Va a luchar y va a luchar y va a pelear y va a luchar hasta que finalmente entienda lo que Pablo ha dicho aquí y lo cree, ¿no? Y lo presenta ante Dios. Entonces su propósito era completamente más grande que cualquier otra cosa que los judíos pudieran concebir o pensar en cuanto a lo de Roma. ¿Se refiere a Pablo o a Cristo? Cristo. Bien. Bueno, definitivamente que sí. Él realmente, él estaba en la ley judía y bueno, y toda esa situación, pero sí, no lo creían en lo absoluto. Aquellos que lo crucificaron, pero ahora, Sí. ahora aquellos que eran seguidores del Señor, yo creo que ellos realmente al principio no lo sabían o no lo entendían, pero llegaron a entenderlo y conocerlo. Sí, Pablo lo dice y lo citaré en 1 Corintios 3, escribiéndole a la iglesia de Corinto, dice que os entregué a vosotros primeramente lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Mm. Aunque eso es conocimiento común para nosotros hoy, una vez más, eso, Lee eso una vez más, por favor. porque primeramente os he enseñado, 1 Corintios 15:3,
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Sí, Está hablando de lo que recibió por sí. revelación, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo no fue entrenado por la iglesia en Jerusalén, fue entrenado e instruido por revelación desde principio a fin. 3 años en el desierto de Arabia, 2 semanas Así en es. Jerusalén y 6, 8 años en Tarso. Bueno, no había nada en el judaísmo que pudiese abrir a él nada sobre el nuevo pacto. Recordemos que fue una progresión. Usted y yo hemos hablado de esto, ya han pasado 20 años, porque cuando recién comenzamos a enseñar el mensaje de la cruz, yo estaba haciendo la declaración que los discípulos, los primeros 10 años entendieron el mensaje de la cruz para salvación, pero no para santificación. Y usted dijo, Loren, yo no lo creo. Y yo pensé, bueno, claro que sí. Y yo hablé con toda la gente que sabía y ellos decían, bueno, sí. Y después decidí que iba a regresar a las escrituras y comencé a escudriñar. Y, y fue una examinación bastante grande y el resultado final fue que encontramos que los discípulos no sabían. Justo antes de partir, Jesús les dijo que era lo que debían predicar. Escuchen esto en Lucas 24. Él dijo, escrito está y lee, convino a Cristo sufrir y morir resucitar de los muertos al tercer día, versículo 47. Y ese arrepentimiento y la remisión de pecados fue predicado entre todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Jesús tenía un tiempo muy limitado con su pueblo después de la resurrección. Recordemos que fueron 3 semanas antes de que ellos realmente recibieran al Señor como el que había muerto de entre había resucitado, perdón, de entre los muertos. La tercera aparición probablemente fue lo que los establecería en la verdad que Él era o que estaba vivo. Mateo dice que cuando lo vieron en Galilea, algunos le adoraron y otros dudaron. Así que aún así no entendemos todo eso. Eso toma tiempo para desarrollarse. Si hubiésemos estado en sus zapatos, no lo hubiésemos llamado Correcto. así. Entonces un tiempo muy limitado era que tenía Jesús. Hechos 1 nos dice que Él estuvo con ellos 40 días y Él les dijo cosas que tenían que ver con el reino. Bueno, sí, las primeras 3 semanas de esos primeros 40 días se invirtieron probando que Él estaba vivo de entre los muertos. Jesús, a través de muchas pruebas indubitables, Él tuvo que pasar ese tiempo con sus discípulos estableciéndose. Lo que no tuvo tiempo para hacer, hermano Swagger, fue abrir sus ojos a la totalidad del nuevo pacto. No No, era el no, tiempo. así es. Así que ellos comenzaron su misión creyendo que Jesús era el Mesías y que Jesús murió, resucitó y que Jesús pasó este tiempo con ellos confirmando en ellos las escrituras del Antiguo Testamento, diciéndoles que el Mesías estaba destinado a morir y resucitar. Y eso era nuevo para el judaísmo, era nuevo para todos ellos. Y luego añade la idea, al enviarlos a todos ellos, el arrepentimiento de Mm. que, el arrepentimiento de rechazar a Cristo como Mesías. La cruz para ellos al principio era algo horrible que había sucedido. Era el evento que de hecho causó que Él muriera. Y la escritura dice que Él se suponía que debía morir. El propósito de su muerte, creo yo, Mm, que permanecen siendo un misterio, y al pasar el tiempo, yo no dudo que el Espíritu Santo comenzó a revelarle a algunos un significado más profundo de lo que Cristo había dicho, lo que había hecho, pero fue Pablo el que lo aclaró. Bien, pero no me parece que estos hermanos pudieron haber entendido la cruz en lo absoluto hasta que llegó Pablo. Pero mire, yo, Pero espera un momento, espera un momento. Ellos todavía estaban buscando que él echase a Roma días antes de su crucifixión. sí, Eso era lo que ellos anticipaban que iba a suceder. Y eh, apártate de mí cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado. Jesús tuvo que decirle porque Pedro no quería que eso sucediese. Así que no creo que tenían conocimiento de lo que la cruz sí. significaba en ese Lo momento. único que sabían era, y sabemos que la escritura, uno de los evangelios nos dice que abrió sus ojos para mostrarles cómo el Mesías debía morir y resucitar. Entonces sí tenían
De parte de Cristo, él tuvo que abrirle los Pero él ojos, les dijo que lo iba a hacer. tuvo que mostrarles que era bíblico. Y algunos han llegado a decir que no, significa que Jesús les enseñó el mensaje de la cruz. Pero No, no. simplemente es Jesús abriéndole sus ojos para que supieran que eso siempre estaba en el plan de Dios. Él les dijo, seré crucificado y resucitaré al tercer día. Amén. Lucas 24, esa es la escritura que precede lo que leí. Bueno, eso se dice varias veces en los Correcto. evangelios. Antes de llegar, pero antes de su reacción es lo que yo estoy mencionando, que él abrió sus ojos para que pudieran ver que eso es bíblico, eso se supone que debe suceder Pero él les dijo antes de la resurrección, antes de su muerte, muchas veces. lo que iba a suceder. Sí, la Y entrada del Pedro Espíritu, tuvo que ser corregido. Que él le dijo, Señor, que eso no sucede en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. amén. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. La entrada del Espíritu Santo en Hechos 2 es algo que cambia las cosas. No solamente es el bautismo con el Espíritu Santo, es la entrada del Espíritu Santo para morar permanentemente y comenzar la edad del Espíritu. Sí, sí. La persona individual podía crecer en gracia y conocimiento. Recordemos los primeros 1500 años de la iglesia, las Biblias no estaban disponibles para la gente común y corriente. El Espíritu Ujú. Santo jugó un papel mucho más grande de lo que nosotros consideramos para revelar verdad a los discípulos. Jesús les había dicho que cuando el Espíritu Santo llegara en la edad del Espíritu, que yo lo comienzo en el capítulo 2 de Hechos, comenzaría a recordarle las cosas que Cristo dijo. Eso Él es. es el perito, arquitecto, el maestro de todos y él es el que puede revelar todo poco a poco a poco, cosas que se suponía que debían entender. Así que si uno regresa a la última cena y nos fijamos en el contexto, tal vez el Espíritu Santo pudiera comenzar a mostrarle a los hombres que estaban ahí algo sobre esa verdad, pero aún 11 años después de la edad del Espíritu, Mm. donde todo creyente del nuevo pacto es lleno del Espíritu que enseña. No sabían que los gentiles podían ser salvos. Así que esto nos muestra que la edad del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo no garantiza un entendimiento del plan de Dios. No, así es. Y esto hace que busquemos qué es lo que Dios ha revelado. Y una vez más, Pablo dice que para él, Mm. y lo llama mi evangelio, la revelación del misterio que que no se había visto, fue revelado a él y por eso es lo que él llama mi evangelio. Y ellos tenían una actitud de que este que llegó de último, ah, él ni siquiera vio a Jesús. Sí, los judaizantes, ¿verdad? Sí, Sí, ellos habrían tenido un punto de vista muy negativo de Pablo, pero la iglesia, incluyendo a Pedro, habría tenido un punto de vista muy alto de Pablo. sí, pero ellos no lo aceptaron Pedro inmediatamente. probablemente estaba entre los primeros porque recibió información de los gentiles en Hechos 10, que Correcto, probablemente fue más correcto. allá o estaba más avanzado que los demás. Y vemos la lucha. Pero él no aceptó rápidamente eso. No era para él, era para Pablo. Y Pablo fue el que introdujo o presentó el nuevo pacto en su totalidad cuando llegó a Antioquía en Hechos 11. Cuando él llegó su obra allí, él enseñó 1 año y medio y yo creo Ujú. que él comenzó a revelar y una vez más, de acuerdo a cómo sabemos la progresión de la revelación, él probablemente aún estaba aprendiendo también, pero ahora estaba enseñando. Cuando Bernabé viene a Tarso para tratar de encontrarlo, él ahora estaba enseñando los elementos del nuevo pacto que nosotros debemos conocer el día de hoy. Así que gracias a Dios por los primeros 10, 11 años en lo que sabían, pero gracias a Dios por el apóstol Pablo que desgarró la sombra o la cobertura de la estatuta del nuevo pacto y nos dejó ver a través de la revelación lo que Dios había hecho en Cristo. Así es. Muy bien, y gracias a Dios por Pablo realmente. Muy bien, Dave. Algo que, miren, la palabra celo aparece en mi experiencia o parece, de acuerdo a lo que yo creo, que muchas veces gente que tiene una falsa enseñanza, un falso maestro, es más celosa que los que tienen la verdad. Yo eso no lo dudo en lo absoluto.
y realmente quieren que la gente crea lo que ellos creen. Correcto. Recuerden que cubrimos esto ayer. El celo de parte de los judaizantes era para que los gálatas estuvieran de acuerdo con ellos. No necesariamente como la preocupación de Pablo era que los gálatas crecieran. Ellos No, querían que estuvieran en su grupo. así es. Necesitan estar en nuestro grupo. Ujú. Así que los judaizantes promovieron eso fuertemente, reclamando la idea de que ellos eran representantes de Jerusalén, que Santiago en Hechos 15 negó. Así que todo el proceso era que querían que estuvieran en su grupo, no necesariamente lo que es mejor para ellos. Para el beneficio de los judaizantes, no, Exacto. no el pueblo en general. Creo que podemos ver mucho de lo que estaba sucediendo entonces, aún sucede el día de hoy de una manera muy diferente, pero una cosa que continúa resaltando para mí cuando veo toda esta transición, que realmente es de lo que estamos hablando, Mm, es que ahora, como ya se mencionó, tenemos miles de años en los que la ley de Moisés era lo que dirigía todo aspecto de la ley y la vida judía. Y aparte de eso, los que eran rabinos o maestros habían llegado y habían interpretado la ley y aplicaban su propio entendimiento. Así que para cuando Cristo llegó, los judíos eran personas que obedecían la ley, pero desde la distancia había mucho entre ellos lo que hacían y lo que la ley significaba porque mucha interpretación se había dado. Hacemos lo mismo con con la escritura. Nosotros interpretamos y perdemos el significado real de las escrituras, pero eso realmente es el ambiente, así que no solo era la ley que tenía que tratarse, pero también las costumbres y la mentalidad que se había desarrollado de eso. Así que esto es lo que había sucedido de todo esto. El judaísmo y el pensamiento del camino judío era una identidad. Los separaba por completo y era algo de lo que ellos se enorgullecían mucho y eso no ha cambiado para muchos judíos. Ellos aún se así es, identifican así como ser es. diferentes y apartados. Eso solamente era una área de la senda que tenía que tratarse porque ahora están lidiando con métodos de salvación que es para que todo aquel que quiera, un judío y un gentil, son salvos y entran en una relación con el mismo Dios por el medio del mismo medio. Bueno, mi mente estaba anonadada por esta situación, decía el judío. Es algo muy difícil de reconciliar. Y aparte de todo eso, estaba la idea de la institución de la sinagoga y del judaísmo, porque una vez más, no solo era. Nosotros somos los escogidos. Sí, era una institución, y aquí viene Pablo, que estamos hablando de un individuo muy educado, era difícil discutir con él, trataron de hacerlo, pero de cualquier manera, él llegó con un mensaje tan nuevo y revolucionario que cuando uno lo ve, vino a amenazó la misma institución bajo la que Así el es, judaísmo se había así es. establecido. Control, y no es una mala palabra, el control que se podía ejercer por el Mm. liderazgo sobre el pueblo. Y entonces, ¿cómo reconciliamos todas estas cosas? Creo yo que la pregunta en la mente de muchos judíos de aquel entonces era cómo reconciliamos estas piezas sin darnos cuenta de que lo que era antiguo, lo que era ya ahora el nuevo antiguo, perdón, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento ya se había cumplido, todo ya se había cumplido. Los términos del contrato no solo se habían ratificado, sino que ya estaban cumplidos y ahora comenzaba un nuevo pacto y todo es nuevo, aún de aquí en adelante. Entonces no se puede consolidar o rectificar las dos. Tal vez haya piezas del antiguo pacto en el nuevo, pero es un nuevo contrato, un nuevo pacto. Así que tratando de reconciliar o rectificar esas dos cosas, hacemos eso el día de hoy. Hay mucha gente con buenas intenciones, pero el punto que quiero enfatizar es que yo creo que en la mente de los judaizantes, ellos querían preservar su propio estilo de vida y su interés. Porque si el pueblo seguía lo que Pablo estaba enseñando y ahora hay una libertad que ha llegado, como Pablo decía, esperen un momento, ustedes dicen, guarden la ley y quieren poner a los gentiles bajo la ley, en Hechos 15 creo que fue que lo dijo, quieren poner este yugo sobre el cuello de todos cuando nuestros padres ni siquiera podían guardarlo para sí mismos. Pedro lo dijo en Hechos 15, sí. Entonces la misma noción continúa acá, tenemos una libertad. Ese fue Santiago. Hechos 15. Bien. Entonces es una atadura, un yugo que vuestros padres ni siquiera podían cumplir, si somos honestos. Entonces, ¿por qué quieren hacer esto con cualquier persona? La realidad es que la libertad que ahora tenemos en Cristo
la libertad de este Nuevo Testamento, de este nuevo pacto que tenemos, eso es muy diferente. Cuando lo pensamos bien, es como lo dice aquí más adelante. ¿Habéis visto lo que la ley demanda? ¿Han visto realmente, se han dado cuenta y se han dado cuenta de que no la pueden guardar o no? Entonces, el día de hoy en la iglesia moderna hay mucha gente, y no vamos a cuestionar su salvación, por supuesto, vamos a decir que son salvos y si ellos entraran a la eternidad se despertarían en la gloria, pero en cuanto a el orden de su estilo de vida, ellos aún están dependiendo de una multitud de obras, sea de algo que ellos hayan Eso es una verdad, extraído de la una escritura o realidad. algo que ellos hayan inventado por medio personal que ellos puedan guardar. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Vamos a continuar en el versículo 18, por favor, Dave. Hermano Swagger, si me permite, quiero decir Adelante, algo. adelante, claro. A lo que quería llegar con todo eso era que yo creo que todos tenemos que tener, bueno, no todos aquí, pero en general, debemos tener cuidado de que al ver el esparcimiento del cristianismo y nuestro enfoque aquí es predicar a Cristo y ver almas salvas y vidas cambiadas. Y eso es exactamente lo que debe ser, pero debemos Claro, tener claro. cuidado de que mientras que la gente recibe a Cristo y seguimos adelante, que nunca tratemos de hacerlos a una imagen de una denominación o de nosotros mismos o de lo que nosotros pensamos, que realmente predicamos o prediquemos el concilio completo de la palabra de Dios y prediquemos a Cristo. Si la gente nos ve a nosotros o a denominaciones o lo que sea, y a eso es a lo que están ellos siendo dirigidos. Una vez más, Cristo no va a quedarse a un lado, pero si queremos que la gente quede en un programa o se conforme a algo, en cualquier cosa podemos correr mucho peligro porque lo que sucede es que, tal como lo que sucedió acá, habrán personas que van a comenzar a establecer cosas que uno tiene que hacer, que uno no debe hacer y todo eso. Una vez más, sabemos que hay cosas que debemos y no debemos hacer, pero el punto es que si ese es nuestro punto, fijándonos en el discipulado, y ese es el final de mi discusión el día de hoy, la iglesia tiene un empuje hacia ese término de discipulado. Cuando yo pienso en el discipulado en mi mente, primeramente es que usted predica a Cristo, en segundo lugar usted predica a Cristo y el crucificado, en tercer lugar predica a Cristo crucificado y nada más. Y se acabó. Y al darle a la gente la verdad, van a ser salvos. El Espíritu Santo va a obrar en su vida y corazón y no tendrán que presentar esa lista de cosas para que ellos puedan verse como lo que usted está tratando de hacer que ellos sean. Hay mucho en el área del discipulado que no está causando nada en la vida espiritual de la gente, pero sí los está haciendo que se vean como si lo fueran. Creo que eso es tan peligroso, para ser honesto, con mucho de lo que estaba pasando aquí, porque de lo que la gente depende entonces es el programa, dependen del proceso, dependen de la denominación y dependen de la afiliación de Cristo. Y todo esto es el enfoque del cristiano y eso no le sirve a nadie con respecto al pecado, los poderes de las tinieblas, el mundo, la carne y el diablo, como quiera decirlo. Así que yo creo que la iglesia de hoy debe tener mucho cuidado de que no nos enfoquemos tanto en tratar de promover un programa o una denominación o lo que nosotros pensamos que la gente debe hacer, pero que nos enfoquemos en las escrituras y en la predicación del evangelio. Una vez más, todo con muchas buenas intenciones, pero no sé si lo sepan, hermanos o no, pero el empuje hacia este discipulado, eso es lo que se está enseñando en los institutos bíblicos en todo el país. Bueno, se nos está criticando ahora mismo, Josh, que no predicamos la cruz en cada mensaje. Sí, Y que nosotros tratamos de incluir toda la palabra de Dios, lo cual es la totalidad de la palabra de Dios, pero se nos está criticando severamente ahora porque cada mensaje no está tratando la cruz. bueno, de hecho, la razón, y no quiero hacer una declaración muy fuerte, pero realmente eso está probando mi punto. Cuando tenemos a individuos que vienen y se unen y quieren crear una nueva burbuja o lo que sea, es un microcosmo más pequeño de lo que acusarían a una denominación más grande de hacer. Es lo mismo como lo que está sucediendo aquí.
cuando uno quiere crear una estructura que usted ha aprobado y que usted dice, bueno, esto es lo que tiene que ser, no que Cristo vaya a ser excluido, ese no es el punto, de hecho es más peligroso porque hay una mezcla, pero es porque ustedes no se ven como nosotros, no están haciendo exactamente lo que nosotros pensamos que deben hacer, basándonos en lo que hemos establecido, por lo tanto, tienen que venir y actuar como nosotros. Ese es el peligro que hay. La palabra denominación significa que dividir. Lo siento, pero significa división. Es un segmento más pequeño de una parte más grande. Entonces, cuando hay diferentes mentalidades religiosas denominacionales, uno va a querer hacer que todos los demás se vean como usted y lo que usted está haciendo. Y todos podemos caer en eso y por eso digo yo que creo que la iglesia realmente en general necesita tener cuidado de que jamás vayamos hacia un punto en el que tratemos de hacer que la gente venga para acá para que todos se vean como nosotros y lo hagan como nosotros. La realidad es esta. Si usted está predicando la cruz, si usted está predicando la palabra de Dios y el concilio de la palabra de Dios, los 6, 7 de nosotros aquí tenemos diferentes estilos, diferentes maneras en cómo entregamos algunos mejores que otros, pero al final del día hay un mensaje cohesivo. Joseph, usted predicó el domingo, ¿verdad? Y usted predica el domingo en la mañana. Sé que ambos van a tener diferentes mensajes que el Señor les ha dado, pero va a haber una similitud, un fundamento que dirige a todo el mundo a Cristo. Y no tienen que predicar lo mismo para verse igual. Jesucristo debe ser exaltado y esa es la respuesta. Hablando de discipulado, y sé que estamos en el versículo 18, pero en el 19, Pablo dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar con dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en vosotros. Yo quería hacer un comentario. Él dice, por quienes estoy una vez más como con dolores de parto, es decir, les entrego una vez más los rudimentos del gran mensaje de Cristo y este crucificado como que nunca lo han escuchado. Entonces, nosotros tenemos a muchas personas y ha habido crítica en cierta manera, pero nosotros enfrentamos eso en muchas áreas y una de esas críticas que se lanza en contra de esta, digamos, programación, aquellos que enseñan y predican el mensaje de la cruz, es cuando usted se va a mover más allá de ese mensaje simple de escuela dominical. No había escuchado eso. Lo escuché de parte de un individuo que se preocupaba si estaban entendiendo lo que se estaba enseñando y luego de estar en una campaña, ese fue el comentario que hicieron. Escucharon y dijeron, bueno, eso es bueno, son cosas simples, centradas en el Evangelio, pero de escuela dominical. Entonces, como con los de Gálatas, tenemos un mundo de la iglesia que dice, denme algo más profundo, algo mayor, tenemos que ir más allá, necesitamos algo más profundo que eso. No hay nada más Y profundo no que eso. hay algo así. Ese es el punto. Lo que Pablo está diciendo es que ustedes tienen que volver a escuchar el mensaje de la cruz con el que una vez estoy enfocado, tienen que volver al principio otra vez. Deben de escucharlo como que nunca lo han escuchado. La madurez espiritual no es continuar y abandonar en lo que tiene que ver con Pablo, a ir a algo nuevo, porque esa era la tentación de los de Gálatas. Esa es la tentación de cada creyente en la iglesia hoy día. Han estado creyendo el Evangelio en cierta manera, tal vez han escuchado la programación, pero aquí viene un problema en la vida que no están abandonando o hay un tipo de tema que están enfrentando, carnalidad que no ha avanzado. La tentación y los engañadores, como Pedro dice en segunda de Pedro, dice, llegan con palabras moldeadas, palabras vanas, negociando con ustedes a través de avaricia. Y ellos usan ese mensaje, está preparado para suplir una necesidad que está mal en la vida del individuo o llevarlos a una falsa dirección, queriendo decir que están apelando a algo que falta en la vida de la persona. Y eso es lo que los judaizantes estaban haciendo con los de Gálatas. Estoy seguro que muchos fueron salvos y vieron pecados irse, pero muchas cosas permanecieron en el proceso de santificación y ellos están diciendo necesitamos algo más profundo, anexar la ley al proceso de santificación. Y dice en el capítulo 3, ahora están siendo perfeccionados a través de la carne. Es exactamente lo que ellos estaban pensando. Están siendo perfeccionados por la carne, han venido por el Espíritu, han vivido el Espíritu desde el principio,
pero ellos vienen ahora para alcanzar la madurez y alcanzar la perfección, tienen que profundizar. Y yo creo que ese es el por qué la iglesia moderna está cayendo y por qué cuando escuchan el mensaje de la cruz dicen, bueno, eso es un mensaje simple de escuela dominical, pero en el versículo 19 dice, hijitos, por los que yo una vez más estoy con dolores de parto. Es el proceso de nacer de nuevo, de vivir el evangelio. Yo tengo que volverles llevar a ese lugar. Tienen que madurar allí. Y Juan dice cosas similares. Sé que ya he dicho muchas cosas, pero en el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, aún así tengo algo en contra de ustedes porque han abandonado su primer amor. Acuérdense entonces de dónde han caído y arrepentíos, y viene la exaltación allí, es y hagan las primeras obras, o yo volveré a ustedes rápidamente y removeré su candelabro. Y recuerdo ese comentario que creo que fue James y Fawcett Brown, dijo, las primeras obras y los primeros amores que se conectan cuando lo leemos. Las primeras obras son aquellos que son producidos por el primer amor, son las obras que volvemos al punto donde su primer amor, la cruz, estaba produciendo la labor. Sus primeras obras son aquellas producidas por su primer amor. Amén. Escuché a Ian Trotter decir años atrás, la primera vez que lo escuché, dijo, si vamos más allá de la cruz, nos apartamos. Yo no lo entendía en aquel momento, Sí, yo sabía que era correcto, pero yo realmente no entendía. Si vamos más allá de la cruz, todo viene a través de la cruz. Y amén. el Señor no tiene dos medios de salvación, Sí. solamente uno y es la Entonces, cruz. entonces lo que estamos haciendo el día de hoy no es tratar de añadir las leyes del judaísmo, sino que tratamos de añadir leyes del hombre. Ujú. Siempre son leyes hechas por los Sí, algo más hombres, profundo, más algo profundo. más profundo. Una vez más, la conversación, Mm, sí, yo creo que es una gran declaración. Escuché que usted lo dijo, así que con ello me quedo. Si Pablo lo escribió, si Pablo lo predicó, nosotros también. mm. Y Pablo dijo esto en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y toda escritura es de provecho, toda escritura es de Así provecho, es. toda escritura es inspirada y es buena para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para Mm, toda buena obra. Fue Pablo quien le dijo a los efesios, yo no he fallado en traerles el concilio completo de la palabra de Dios, así que con fe en Cristo como la pieza central, como introducción al cristianismo, entendiendo el mensaje de la cruz, como el medio por el cual el crecimiento continuo y progresando en nuestra santificación y justificación. También lo juntamos con las otras enseñanzas de Pablo. Hay grandes disertaciones sobre la dádiva, grandes disertaciones sobre interactuar entre marido y mujer. Ese es Pablo. Toda escritura incluiría las profecías de revelación, la información dada por Juan. Pablo recibió su información de este Evangelio del Antiguo Testamento completamente. Todo lo que él creyó extrajo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno predica el Evangelio, cuando uno predica la palabra de Dios correctamente, todo nos lleva a Cristo. Viene a solidificar la posición de Cristo crucificado, pero tal vez no menciona el proceso de así es. cómo vivir para Dios en todo mensaje. Algunos mensajes tal vez se traten del bautismo del Espíritu Santo. Algunos mensajes tal vez se traten de la responsabilidad de la ofrenda. Así es. Algunos mensajes tal vez se traten de profecías. Somos responsables de guardar y mantener al frente a Cristo y lo que Cristo hizo y cómo crecemos, pero también somos responsables por todas las escrituras que son provechosas. Así que tiene que haber un balance. No tenemos que alejarnos de la verdad de Cristo y el crucificado, pero sí, Pablo pasó tiempo enseñando, predicando y dándolo también yo, porque no consideraba eso una violación. Definitivamente. Y algo muy interesante, una frase que he visto de uno de los críticos
y de hecho estoy de acuerdo con él. No es la cruz más todo el consejo de la palabra de Dios, no es la cruz y el resto de la Biblia, es la Biblia a la luz de, Sí, exacto, sí. y eso es algo Lo correcto. es, sí. Y eso es lo que yo estoy tratando de decir. Pero estoy escuchando a los críticos porque eso sería lo que se llevaría a lo que acabas de decir. El consejo Sí. de Dios ha sido un tema, pero nosotros nunca queremos conectar, chocar No lo una estamos cosa contra haciendo. la Cuando uno otra. predica todo el concilio de la palabra de Dios a la luz de Cristo como Salvador, a la luz de la cruz como el medio del crecimiento, uno no está en violación de no predicar el Evangelio. Y el Evangelio tiene estas bases y fundamentales y jamás podemos terminar de crecer en el conocimiento y entendimiento de ellas. Creo que cada doctrina en la palabra de Dios, si la identificas, la vuelves y la llevas a la Claro que cruz. sí, por supuesto. Pero eso no quiere decir que predicamos solamente una cosa por encima de la Lo otra. necesitamos el resto de las escrituras. Me llegó este pensamiento recientemente. El resto de la escritura o solamente la escritura en general. Cuando decimos, si usted le pregunta a los de la palabra de fe, no sé si ellos se acercan a lo de la cruz, pero su punto principal es el dinero. Terminan en el resultado de lo que necesitan. Necesitamos las escrituras y mantienen nuestra mente alineada con la voluntad de Dios para nuestra vida, queriendo decir que el resultado final de la cruz no es lo que yo quiero que mi vida sea, sino lo que la palabra de Dios me muestra que mi vida debe ser. Y por eso es que toda la escritura está allí para dejarme saber. Tal vez estén profesando creer en la cruz, pero eso es lo que su vida debe ser. Así es, aquí la cruz, y es poderoso, el poder de la cruz debe traer su vida a un caminar recto delante de las escrituras. Se nos terminó el tiempo, muchas gracias. Creo que algunas cosas se han dicho hoy que eran necesarias y esperamos que sean de beneficio y bendición para ustedes. Les amamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.